Hoy vamos a conversar sobre 8 puntos importantísimos que tienen que ver específicamente con la ciudad de San Antonio a la hora de mudarse a esta ciudad, comprar una casa, bien sea para vivir o como inversión. Cuando compramos una casa ya sabemos, y eso lo hemos hablado muchas veces, que estamos haciendo probablemente nuestra inversión más grande y más importante en la vida. Por lo tanto, es imperante que estemos muy pendientes de lo que estemos haciendo, nos asesoremos, pero además de eso, tengamos la oportunidad de estudiar y tomar decisiones informadas y que sepamos cuáles son esos puntos, además de que nos guste la ubicación, además de que nos gusten los colores de la casa, la arquitectura, que esté en un buen barrio, que las escuelas sean buenas, todas esas cosas que de por sí son importantes a la hora de cualquier transacción. Pero en la ciudad de San Antonio hay ciertos puntos que son importantísimos independientemente de que los demás puntos o las demás cosas importantes a la hora de invertir o comprar sean tomadas en cuenta. Hoy vamos a conversar sobre esos 8 puntos y vamos a comenzar por un punto que ha sido muy álgido, especialmente para el momento en que estamos haciendo este video, porque recientemente ocurrió una catástrofe de inundación en Texas, particularmente en la zona de Kerrville, que queda como a 1 hora más o menos de San Antonio, y esos estragos se vieron muy cerca de San Antonio. Gracias a Dios en la ciudad de San Antonio no tuvimos las experiencias que tuvimos, pero el punto es muy válido y vamos a hablar sobre revisar si la propiedad se encuentra en una zona de inundación. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque obviamente ya vimos lo que pasó en Kerrville. Si no lo ha visto, busque las imágenes, porque a lo mejor usted está viendo este programa y este video fuera de la época en que eso sucedió. Y la fuerza del agua es imposible de controlar, imposible de predecir. Y vivir en la ciudad, a pesar de que San Antonio es una ciudad que está muy bien diseñada para el tema de las inundaciones, pero es importante que esto lo tomemos en cuenta a la hora de comprar una casa. No todas las zonas son iguales. Acá hay muchas zonas en la ciudad de San Antonio, a pesar de que San Antonio tiene muchas colinas, es una arquitectura, es un paisaje muy bonito porque es muy mezclado. Existen zonas de mayor riesgo de inundación que otras. De hecho, le comento que el Riverwalk, que es una de las atracciones más bonitas y más interesantes de San Antonio, surgió porque esos canales se crearon, se construyeron para poder evitar las inundaciones del río San Antonio y poder canalizar el agua del río cuando venía una inundación por mucha lluvia y poder canalizar el agua y que la ciudad no se inundara. Entonces, todo ese sistema de esclusas que se pusieron en la ciudad de San Antonio fue lo que generó y que hoy en día conocemos como el Riverwalk. Y eso no deja de tener trabajo, porque ese Riverwalk siguen trabajándolo, siguen haciendo esclusas y es activo el trabajo que tienen para controlar y administrar el flujo del agua a través de la ciudad y evitar que haya zonas de inundación. ¿Y por qué la inundación es importante? Bueno, obviamente es que no queremos que nuestra casa se la lleve el río o una correntía de agua cuando estamos viviendo. Y usted dirá, bueno, pero mi casa a lo mejor es de concreto. Pero sí pasa, y no solamente porque se la pueda llevar el agua. Vamos a poner que ese no sea el caso como una situación extrema como la que le comenté que habíamos pasado. Pero sí puede pasar que su seguro, obviamente si usted está en una zona de inundación, eso va a incidir directamente en el precio del seguro. Y me preguntará usted, Ana, ¿y cómo hago yo para saber si mi casa está en una zona de inundación? Bueno, hay una cosa que se llama FEMA y voy a dejar en el link de la descripción de estos videos todos los links donde usted puede meterse y si usted pone su dirección, ahí automáticamente le aparece si su casa está en una zona de inundación o no. Y valga la redundancia y valga el comentario que el mapa de FEMA está disponible para cualquier parte de Estados Unidos, no solamente para la ciudad de San Antonio. Y mientras revisa ese link de FEMA, yo quiero decirle que si usted ve que este comentario, que este video le parece simpático, tiene información que le guste, yo le voy a agradecer muchísimo que dé al botón de suscribir, a la campanita, porque eso a nosotros los creadores de contenido nos ayuda muchísimo para poder tener seguidores y lograr hacer mejor contenido y que le llegue a más gente como usted, que probablemente consiguió este video buscando, interesado en temas importantes como el mudarse a San Antonio. Entonces, punto número 1, es importante consultar en el mapa de FEMA cuáles son las zonas de inundación, porque a lo mejor usted puede estar en una zona de inundación media de peligro, pero dependiendo, porque eso va por años, o sea, de cuándo es el ciclo de inundación en cada región.
y eso puede ir desde muy constante a mínimo riesgo de inundación. Pero siempre es importante revisar esa información y que su realtor le busque esa información cuando usted esté viendo a ver si la casa está fuera de un riesgo de inundación. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, punto número 2, en la ciudad de San Antonio, cuando usted está comprando, pensando mudarse, comprar aquí en San Antonio o invertir en San Antonio, es el tema de la composición del suelo. San Antonio, en líneas generales, tiene un terreno, tiene unos suelos de mucha piedra caliza. Tenemos muchísima piedra, tenemos mucha arcilla, eso en toda la ciudad. Pero hay zonas y regiones y zonas de la ciudad donde ese piso, ese suelo tiene una mayor concentración o un mayor contenido de arcilla que en otros. Entonces es muy importante que a la hora que usted esté pensando en comprar o invertir en una propiedad, chequee qué tipo de suelo está en esa zona. Hay algunas cosas que pudiera insertar desde algo tan sencillo como ver algunos mapas de suelos de la ciudad o ir a la ciudad y preguntar. En la ciudad de San Antonio hay muchísima información que usted puede ir a buscar en Land Development, en la zona de desarrollo urbano, donde le pueden decir esa zona. Yo por encimita le digo, por ejemplo, mientras unas zonas que están más al este de la ciudad usted esté, más arcilla tienen los suelos. Y ahora bien, eso quiere decir que si usted, por ejemplo, va a querer una casa porque le da el presupuesto, porque le gusta la escuela, porque le gusta la zona, porque tiene familia, y entonces usted no va a comprar una casa al este de San Antonio. No me refiero a eso. Pero sí es importante tomar en cuenta a la hora que uno está visitando y considerando propiedades, ver cómo se mueve el suelo y cómo, eso puede ser tan sencillo como ver las calles, y ya vamos a hablar de eso, a la consulta con un ingeniero de suelos que pueda ayudarlo o ir a la ciudad. ¿Qué recomiendo yo? Si usted está pensando comprar hacia esas zonas que ya se saben que tienden a tener unos suelos más arcillosos, donde hay más asentamiento y expansión y contracción del suelo, entonces, mi recomendación, vaya a esa zona, maneje, vea cómo están las calles, están esas calles así como onduladas, no están onduladas, porque es muy importante que eso usted lo tome en cuenta y esté pendiente. A lo mejor hay una casa en una zona donde las calles no tienen signos o no muestran ningún tipo de problema previo de asentamiento, entonces entre dos casas escoger una que no lo tenga, pues vale más la pena. Aquí en Estados Unidos es muy común, y lo va a ver en la ciudad de San Antonio porque no estamos exentos de eso, es que usted va a ver que hay muchas casas, hay movimiento, en todas las fundaciones hay movimiento, todo el suelo se mueve. Eso no quiere decir que se le va a caer la casa encima. Por ejemplo, es importante que veamos el tipo, cuando hacemos una caminata por una casa, ver cómo están esas paredes de fundación internas y externas de la casa. Hay algunas grietas en el piso o en las paredes que pueden ser cosméticas por una cuestión de contracción y expansión de materiales, que no tiene problema. También es posible, y no se asuste por eso, que hay una casa a la que le hayan hecho un trabajo de fundación, de estabilizar la fundación. Y de nuevo, si esos documentos y ese trabajo se hizo bien hecho, entonces no habrá ningún problema, porque usted va a tener un trabajo de fundación que ya se hizo porque hubo un movimiento mayor al esperado en la propiedad, se hizo un trabajo de fundación, ese trabajo de fundación estabiliza esa fundación y usted tiene una garantía que normalmente una buena empresa que haga trabajo de fundación le va a dar una garantía de unos 10 años por lo menos, así que no se preocupe. Y es importante que si usted está viendo de repente que la casa ha tenido usted no está muy conforme, a pesar de que no le hayan hecho trabajo de fundación, es perfectamente válido pedir la evaluación de un ingeniero especializado, de un ingeniero de estructura, para que ese ingeniero le diga y le certifique si la casa tiene o no movimiento, y si tiene movimiento, que como le digo, es muy común que las casas tengan movimientos acá, si ese movimiento realmente afecta la integridad de la estructura de la casa, precisamente por cómo se construyen las casas. Así que punto número 2, es importante que tengamos en cuenta cómo está el problema de cimientos, el tipo de suelo que tenemos en la ciudad de San Antonio.
Estas son preguntas que ustedes nos hacen cada vez que nos llaman. Recibimos muchas llamadas todas las semanas, todos los días, sobre gente que está pensando en mudarse a San Antonio, bien sea porque se mudan de otra ciudad, porque quieren comprar acá o porque quieren invertir acá. Y estas son preguntas que van surgiendo de ustedes. Ya saben, si tienen alguna pregunta, aquí le estamos dejando los datos de cómo comunicarse con nosotros directamente. Me puede mandar un mensaje de WhatsApp, me puede buscar en las redes sociales, me puede mandar un email y estamos a la orden. No importa si usted está pensando en mudarse en 6 días o 6 meses, estamos aquí para ayudarlo y para orientarlo en todo este proceso, desde mucho antes incluso de que usted esté seguro que quiera comprar, porque hay cosas que podemos hacer e ir adelantando y organizándonos y planificar para invertir o comprar una propiedad aquí en San Antonio, Texas. Bueno, punto número 3 es subestimar el impacto del agua dura en San Antonio. ¿Qué quiere decir agua dura? El agua en San Antonio es un agua que tiene muchísimos minerales. Entonces es un agua cuando usted de repente, para aquellos que de repente no entiendan lo que es un agua dura, es esa agua que cuando usted prende el agua y se seca, hay como depósitos de calcio, que usted ve eso como blanco, bien sea en los lavamanos, en la ducha, o que usted mete las cosas en el lavavajillas y cuando las saca no están como brillantes. Esos son minerales y depósitos de calcio que hay, y la ciudad de San Antonio en su mayoría de las áreas tiene un agua muy dura, llena de minerales. Y eso es importante porque en aquellas zonas donde es mucha el agua dura que hay, eso tiene la capacidad de comerse los electrodomésticos y uno puede estar cambiando electrodomésticos con más frecuencia de los que debería. Eso tiene una solución, obviamente. La solución es muy sencilla. La solución es un water softener, que es un suavizante de agua, que es un proceso por el que el agua pasa por un tanque, por unas tuberías. El agua que viene de la calle pasa por unas tuberías, esas tuberías pasan por un tratamiento con sal que le quita los minerales duros y suaviza el agua antes de que llegue a la casa como tal. Esto no tiene nada que ver con un filtro de purificación de agua, eso es otra cosa. Pero sí, la dureza del agua es importante porque no solamente es una cuestión de la dureza del agua en los appliances, en la nevera, en los tomas de agua, en la lavadora, en los fregaderos, pero es que además nuestros cabellos lo sufren. Cuando uno tiene un suavizante de agua, es que esa piel se le pone uno bonita cuando uno se baña, o el cabello se pone bonito cuando uno se baña, porque le ha quitado los minerales al agua, los minerales y el calcio, los minerales duros al agua. Así que estamos pensando en probablemente mudarnos para acá, es verificar si la casa tiene un water softener, preguntarle al dueño si usted está comprando una casa preconstruida, si ha tenido problemas con la dureza del agua. Normalmente usted va a ver en las casas, es muy común en las casas ver un water softener ya instalado. Cuando usted vea un water softener, es importante que pregunte si ese water softener es de propiedad del dueño actual de la casa o si es un lease, es rentado. Porque en San Antonio, como todo, usted puede ver compañías que ofrecen el servicio de renta y le hacen servicio completo al water softener. Yo particularmente prefiero no usar una compañía, yo prefiero comprar mi propio water softener, y eso son cosas que, bueno, parte de las cosas que discutimos y conversamos cuando estamos haciendo una asesoría o una consultoría, que por cierto es totalmente gratis cada vez que hablamos sobre alguien que está pensando venir a invertir o comprar en San Antonio. Y eso es algo que podemos hacer y conversar sobre qué mejor alternativas hay a la hora de comprar un water softener. Entonces, punto número 4 en la ciudad de San Antonio es verificar la dureza del agua y qué estragos puede hacer en la ciudad. Punto número 3, perdón. Punto número 4. Ya pasamos al número 3. No entender las diferencias entre los diferentes vecindarios y las diferentes zonas de la ciudad. Y si bien yo sé que esto es importante en cualquier ciudad, en particular en la ciudad de San Antonio, a pesar de que somos una ciudad muy segura, en líneas generales, pues bueno, hay zonas que son probablemente menos deseadas que otras. ¿Cuáles son las zonas inseguras de San Antonio? Porque esto es algo que me preguntan mucho. La verdad es que la seguridad, tanto el tema de seguridad como la calidad de las escuelas, es un tema muy subjetivo que depende muchísimo de lo que considere cada quien. Así que para mí decirle esto es inseguro, esto no es inseguro, es muy subjetivo,
Pero lo que yo sí puedo hacer es dejarle en los comentarios de nuevo algunos links en la descripción y en los comentarios sobre dónde, en qué páginas poder revisar los índices de criminalidad en cada zona o en cada código postal o en cada ciudad donde usted quiera vivir. Dentro de ese mismo tema de seguridad, yo creo que, o sea, es un poco, cuando vamos a analizar un vecindario en total, en general, yo creo que los puntos importantes tienen que ver con la dureza del agua, tiene que ver con el movimiento de la fundación, tiene que ver con la seguridad, pero también tiene que ver con las escuelas, que era lo que hablábamos antes. Y de nuevo, lo que quizás para mí es importante en una escuela, que para mí los valores o las cosas que tiene que tener una escuela donde yo quiero enviar a mis hijos, quizás no es lo mismo que usted quiere ver o que para usted es importante. De nuevo, en la descripción de los detalles les vamos a dejar todos los links donde usted puede revisar las escuelas y la data, porque si algo tiene Estados Unidos es data. Tenemos suficiente información de lo que usted quiera. Hay una estadística, hay una data acumulada que es sumamente útil y que uno sencillamente tiene que aprender a interpretarla y a leerla entre líneas. ¿Qué le puedo decir? Nosotros sabemos perfectamente que hay escuelas muy buenas en distritos escolares muy buenos, pero incluso en los muy buenos distritos escolares, a lo mejor una escuela que no es la mejor o para nosotros o que preferimos una nueva. Y en esto, mi opinión, por ejemplo, si sus hijos están en educación escolar primaria, entonces no se preocupe todavía por la media y la superior, o sea, el bachelor o la prepa. Lo que estamos buscando ahorita, primero vaya por niveles, porque además, acuérdese que cuando uno compra una casa en Estados Unidos, como uno invierte en Estados Unidos, yo no le voy a decir que no pueda ser la casa donde usted viva siempre, pero una movida inteligente sería aprovechar los bienes raíces, que es algo que yo siempre le recomiendo a mis clientes, es cómo aprovecho los bienes raíces para ir creando y forjando un patrimonio. Eso se hace a través de los bienes raíces. Entonces, a lo mejor una estrategia puede ser que usted se mude a una casa donde va a estar en los primeros años de sus hijos, porque sus hijos están pequeños, pero si tiene un buen elementary y después podemos pensar en 5 años, ok, nos vamos a un sitio que tenga un mejor middle school y después uno que tenga high school. Ana, pero es que a veces los muchachos quieren quedarse y no se quieren quedar, no quieren que los cambie de las escuelas, es cierto. Y si bien no quiero generalizar porque no es la idea, pero en líneas generales, los muchachos, uno se preocupa, se angustia porque ellos le dicen a uno que van a ser infelices, que nadie los quiere, que cómo es posible, que le van a arruinar la vida porque los van a cambiar de colegio, y resulta que esos niños llegan a la escuela y el primer día ya se les olvidó todo el drama y son amigos de todo el mundo. De nuevo, yo no quiero generalizar, pero en líneas, en condiciones generales, los niños se adaptan y a la final estamos haciendo algo para su futuro, para su patrimonio, para ayudar a nuestros hijos. Entonces, no sea tan estricto probablemente o dése el permiso de evaluar otras opciones que aunque no sean populares en ese momento, a la hora de que usted se quiera mudar, no necesariamente quiere decir que sea una mala decisión o que se le vaya a acabar la vida a los muchachos y qué sé yo. De nuevo, les dejo los comentarios en los comentarios y en la descripción. Le dejo el link de cómo chequear escuelas y seguridad para que usted vea ese vecindario. Además de eso, usted puede meterse, normalmente las comunidades tienen sus páginas web y en esas páginas web usted puede ver cuáles son los amenities. Hay otras páginas, otros grupos como Nextdoor, que son como grupos por urbanización o por subdivisión o por zonas que crean grupos comunitarios que no están pagados ni nada, son sencillamente las comunidades que se juntan y crean esas páginas donde usted puede meterse y puede chismear y puede ver qué hay, qué no hay, qué comenta la gente. Hay crimen, no hay crimen, se perdió un perro, no se perdió un perro, cómo se ayuda a la gente, cómo es la cosa. Maneje, visite, conozca, vaya a las urbanizaciones en la mañana, en la tarde, un fin de semana, cuando está saliendo de la escuela, para que usted se familiarice. Recuerde que aquí además tenemos 7 bases militares en San Antonio y eso es un punto importante. Si bien usted es personal militar y siempre ayudamos mucho a la gente militar y ahora están de nuevo comenzando las rotaciones que por algunas razones habían parado, las rotaciones militares, y tenemos muchos militares en San Antonio. San Antonio es una ciudad de militares. Es importante que usted vea en la escuela también que si está cerca de la base, qué ruido hace la base, porque dependiendo de la base en la que usted esté, a lo mejor hace más ruido o menos ruido. Hay mucho tráfico de trenes. En San Antonio tenemos trenes de carga que van y vienen y pasa. Esto es una ciudad como bien, se ha tornado
un punto importante en casi el medio de Estados Unidos, donde hay muchos centros operativos de distribución. Entonces es importante que usted vea si esa ubicación de ese vecindario aquí en San Antonio tiene muy cerca unas vías del tren, o si tiene una base muy cerca y el ruido es un fastidio, o si está cerca del aeropuerto. Entonces esa parte en San Antonio es importante porque tenemos las bases militares. Hay unas zonas acá muy lindas, muy costosas, de casas de millones de dólares, pero están justo detrás de una base militar y los vecinos se quejan, a pesar de que no es inseguro. Pero muchas veces los vecinos, dependiendo de aquellos que están como más cerca en la frontera, en el lindero con la base militar, que se quejan de que se escuchan muchas ráfagas de disparo porque son los entrenamientos de los militares. No quiere decir que ustedes van a venir y le van a caer a tiros en la casa y que le van a venir, pero eso pasa. Hay gente que se preocupa y se queja porque cuando se mudan no se dieron cuenta, pero resulta que hay un campo de tiro, de práctica de militares detrás de mi casa que puede estar a muchas millas, que no me afecta realmente desde el punto de vista de seguridad, pero sí desde el ruido. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. Punto número 5 y cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de querer mudarnos o invertir en la ciudad de San Antonio. No calcular bien los costos reales. Y la ciudad de San Antonio, a pesar de que tenemos unos impuestos y el costo de vida en la ciudad de San Antonio es muy asequible, y eso lo hemos hablado y lo hemos visto, y tienen un video por acá mío que les dejamos aquí en los comentarios de, por ejemplo, ir a visitar a un H-E-B, que es la cadena autóctona de San Antonio, con los supermercados, que es así como un parque temático que usted tiene que visitar. Entonces, si bien nuestro costo de vida en general, de luz, de agua, de electricidad, de gas y de comida son muy controlados, pero es importante que revisemos los impuestos municipales, porque dependiendo de la zona donde usted viva, sus impuestos, su derecho de frente va a ser más alto o más bajo. Entonces es muy importante que usted tome en cuenta ese punto también y revise cuáles son sus impuestos municipales, que en promedio están alrededor de 1.6, 1.8% del valor de la propiedad, pero hay sitios donde llega a 3%, y eso puede impactar enormemente su presupuesto mensual y su capacidad de pago de un mortgage, porque eso está incluido dentro. Si usted está comprando una propiedad financiada, ese pago de impuestos municipales y seguro va a estar incluido en su seguro, en su pago mensual. Entonces es muy importante que tome eso en cuenta también. Punto número 6. Bueno, que quizás esto no es exactamente la ciudad de San Antonio, pero me pareció importante mencionarlo, que es comprar con emoción y no con una estrategia. Enamorarnos de una casa que puede hacer ver que todos los defectos, que no le paremos a los defectos y no le hagamos caso a los defectos. San Antonio tiene una arquitectura muy bonita y tiene una mezcla muy linda de diseños arquitectónicos, desde muy tradicionales hasta muy ultramodernos, pero tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que sea más moderno o que sea más tradicional no necesariamente tiene que ver solamente, ese no es el único punto. Tenemos que estar seguros de que los números funcionan, de que la zona se revaloriza y a qué ritmo se revaloriza la zona en particular donde estamos comprando. Si bien es cierto que en líneas generales San Antonio, para ser muy conservadores, tiene una revalorización anual de un 7, un 9%, pero también es verdad que hay zonas donde puede haber una revalorización mayor o menor. Nosotros los profesionales, y si usted está trabajando con un realtor, como en mi caso, que esté bien empapado y que sepa cómo funciona la ciudad, su realtor debería poder decirle, nosotros lo hacemos, eso sí, cuando hacemos una consultoría 1 a 1 con una persona y estamos asesorando a la hora de comprar en San Antonio, bien sea para mudarse para acá, para invertir, pues empezamos a ver cuáles son los mapas de comportamiento de la ciudad y cuáles son las zonas donde hay mayor tendencia o menor tendencia, donde hay más o menos actividad. Eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de escoger esos vecindarios. Hay unos vecindarios que son muy establecidos aquí en San Antonio, donde todo el mundo le gustaría vivir, pero a lo mejor es un vecindario donde la revalorización no es la mejor. Eso es importante tomarlo en cuenta. Que uno siempre debe vivir en la mejor zona que se revalorice. Bueno, sí, pero es que no siempre esas son nuestras motivaciones. Por eso le digo que es tan importante poder conversar y comunicarse 1 a 1
y entender específicamente su situación, porque a lo mejor usted dice, bueno, pero es que a mí a estas alturas de la vida no me interesa tanto si la propiedad, no quiero que pierda valor, lo que quiero es que se mantenga el valor, pero me interesa mucho que esté cerca de mis padres, o cerca de mis hijos, o cerca de la parte médica, por alguna razón, porque me interesan los médicos, o cerca de la base. Entonces es importante entender el tema de las emociones, dejarlas un poquito de lado y tomar en cuenta bien la parte de los números. Punto número 7. No revisar los permisos y remodelaciones que se han hecho en la casa. Sobre todo en estas ciudades donde vemos muchos hispanos que nos encanta ir a arreglar y hacer cosas y poner las cosas y arreglar todo para nuestras casas, y nos damos cuenta que a veces queremos hacer reformas internas o externas y no pedimos los permisos. Y esos permisos puede el día de mañana hacer que se le caiga una transacción o que le cueste mucho dinero porque no tiene los permisos listos al día que corresponden. Todo lo que tiene que hacer en la casa no necesita un permiso. Usted puede hacer algunas cosas donde no necesita decirle a nadie y eso no necesita permiso, pero si usted está pensando, tiene que tener en cuenta que pueden necesitar el permiso de la asociación de vecinos y o de la ciudad para hacer una modificación en algo tan sencillo como puede ser pintar la fachada de su casa. Si usted vive en una casa donde hay subdivisiones, es muy importante que sea consciente y se comunique con su asociación de vecinos y pregunte y solicite los permisos y los tenga por escrito. Igual, si usted tiene una casa donde tiene un terreno y tiene potencial para hacer un baño nuevo, un anexo, una nueva habitación, un estudio, lo que sea, vaya primero a la ciudad, verifique. Y además usted puede ir a la ciudad, si usted está comprando una casa donde usted está viendo que han habido modificaciones o anexos o arreglos de la casa, usted puede ir a la ciudad y pedir, de nuevo les vamos a dejar los links aquí en la descripción, en los comentarios, sobre dónde ir a la ciudad de San Antonio para pedir los permisos y ver el récord de permisos si se pidieron o no a la hora de hacer modificaciones, alteraciones, construcciones o lo que sea en una propiedad. Y punto número 8, y pues no menos importante y probablemente más, es entender cómo se ha manejado cada zona donde usted está comprando, porque el mercado sigue cambiando. Pero a pesar de que el mercado sigue cambiando y sigue ajustándose, hay zonas que se revalorizan, que van un poco con el punto que hablábamos antes, que se revalorizan con más rapidez o menos rapidez. Entonces es importantísimo en San Antonio entender cuáles son las zonas que de verdad están teniendo la mejor plusvalía, o si usted está pensando rentar, comprar una propiedad para rentar, no para vivir directamente, sino como una propiedad de inversión, entonces es muy importante que usted busque muy bien los números y que sea cuál es la tasa histórica de renta de esa propiedad para poder así tomar una buena decisión, porque recuerde que una buena inversión no necesariamente tiene que tener flujo de caja positivo, sería lo ideal. Incluso cuando tenemos propiedades que no tienen flujo de caja positivo, no necesariamente podemos descartarla, pero es importante que lo entendamos y sepamos cómo se mueve el mercado y cómo ha sido el histórico de movimiento del mercado en la zona donde queremos comprar una casa, o un edificio, o un galpón industrial, o cualquier tipo de inversión que queramos hacer en bienes raíces, para entender claramente dónde estamos poniendo nuestro dinero y qué tipo de movimiento o de rendimiento nos va a ofrecer esa inversión que estamos haciendo. Son muchas cosas, unas son muy particulares. Déjenme en los comentarios si sabía alguna de estas y si ya la conocía, o si hay algo que se me pasó, para hacer una segunda parte de cuáles son las cosas que usted considera que debemos hablar específicamente de la ciudad de San Antonio a la hora de comprar, de invertir o de mudarse para esta ciudad.